Es decir, los tiempos que vienen no van a ser fáciles. Hoy iba a compartir, no lo voy a hacer, unos pensamientos que le puse en lo que tenemos y lo que viene, ¿cierto? Y quería hacer un análisis incluso jurídico de la futura ley del Código Civil. Usted sabe que el Código Civil se llama civil. Civil tiene que ser con la cívita, con la ciudad. El Código Civil es el que regula las relaciones entre las personas. Es decir, a partir de ahí las personas tienen que vivir conforme a lo que el Código dice. Y lo que dice, discúlpeme, es una porquería, ¿cierto? Pero lo vamos a ver después, hoy no es tarde. Pero de todas maneras, quiero darnos ánimo. Porque Pablo dijo anoche, ¿cierto?, que nuestros hijos van a tener un mundo difícil, pero tenemos que orar para que ellos conozcan a Dios. Y ese es el asunto, conocer a Dios. Porque Dios no ha cambiado. El mundo ha cambiado. Las culturas han cambiado. Cada vez Dios es prescindente para el mundo, pero Dios no ha cambiado. El tema es que yo esté bien relacionado con Dios. Yo y mi casa. Desde el ejemplo. Entonces simplemente esta noche como un ánimo, vamos a leer un poco la palabra de lo que le pasó a algunos hermanos nuestros de hace un tiempo. Y me interesa mucho algo que voy a hacer notar, que tiene que ver aquella presencia de Dios visible, patente, y en qué contexto se daba. Libro de los Hechos, capítulo 4. Anoche hablábamos de que lo que va a molestar cada vez más a la sociedad es que nosotros les digamos que tienen una respuesta en Jesucristo. Es decir, va a ser, todo el mundo habla de tolerancia, bueno, va a ser intolerante. ¿Por qué? Porque en esta multiplicidad de opiniones, de la diversidad y de la inclusión o lo que quiere, nuestra palabra va a ser absoluta. Y decíamos, lo que tenemos que hacer, que Dios nos guíe, sabiduría, para que cuando hablamos con alguien, no es para criticarlo, para castigarlo, es por amor, rogando a Dios que la palabra que damos le sea revelada, porque no hay salvación si no es en el nombre de Jesucristo. ¿Amén? ¿Lo creemos eso? Entonces vamos a tener que hablar de Jesús, porque no hay salvación si no es en Jesucristo. Y eso no está en discusión, eso no se negocia. Hechos capítulo 4. Hablando ellos al pueblo, hablando de Pedro y Juan, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Los saduceos decían que no había resurrección. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Si le pusieron los deditos, y como ya no estaba de turno el sumariante, diremos hoy, ¿no? Te quedaba hasta mañana. Pero muchos de los que habían oído la palabra, ¿y cuál era la palabra? Fíjense el capítulo 3, versículo 19. La palabra que Pedro y Juan les habían dicho a la gente: arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo, que le fue antes anunciado. Los que habían escuchado esto: arrepiéntanse y conviértanse al reino de Dios, para que vengan tiempos de refrigerio. No va a haber para la sociedad refrigerio si no es cuando acepten el reino de Jesucristo. No hay posibilidades. Porque cada medida que toma la sociedad sin Dios es para peor. Versículo 4, seguimos leyendo. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Nosotros hoy, si fuéramos 5.000, nos ponemos frente a la comisaría,
pidiendo la liberación del que está preso, le quemamos un par de patrulleros, ¿o no? Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? Y me voy a adelantar un cachito de lo que voy a hacer otra vez. Ustedes saben que el nuevo Código Civil establece que los papás no pueden disciplinar a sus hijos. No les pueden causar ningún agravio físico o psicológico. Y que los padres, en caso tengan conflicto, tienen que ir a pedir ayuda al Estado. Así que, hermanos, guarden la varita, escóndanla, porque les van a decir, ¿en base a qué potestad ustedes han hecho eso? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, que esta es la cosa que cambia la diferencia, venga lo que venga. Ustedes, Pedro dijo, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, escuchen, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo y de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Entonces acá, en este paraguas del nombre de Jesús, metemos todo. ¿Por qué yo tengo la autoridad de padre para criar a mi hijo, disciplinarlo? Porque es lo que Dios nos ha enseñado de su reino. Porque estamos sanando vidas. Y estamos ordenando la vida de nuestros hijos. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y acá viene la frutilla del postre. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No se callaron nada, No se guardaron nada. ¿Saben por qué no se guardaron nada? Porque era lo que había que decir. Y nosotros, yo hablo por mí. Hoy estaba pensando y estaba sentado acá cuando estaba orando, hablando con Dios. Digo, yo tengo que decirle a mis colegas, los abogados, y en la facultad, tengo que poner a Jesús en mi boca, hecho verbo, aparte de dar consejo, decirle, solamente en Jesucristo hay salvación. Después, que el Espíritu Santo se arregle. Pero Pedro y Juan, cuando los imputaron de agitadores, ¿quiénes son ustedes? ¿En nombre de quién hablan? Y le dijeron, el nombre de Jesús. Está bien, pero aparte le dijeron, porque únicamente en el nombre de Jesús ustedes pueden ser salvos. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, el entusiasmo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se va a acabar el tiempo, se acabó el tiempo hace rato, de la intelectualidad religiosa o de la teología. Dios necesita hombres y mujeres, vulgares o preparados, ignorantes o instruidos, pero todos llenos del Espíritu Santo. Sin el Espíritu no se convence a nadie. El razonamiento no sirve, a menos que el Espíritu esté motivándolo para que al otro se le haga un agujerito, para que caiga la semilla. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Ante la evidencia, hermanos, sacaban las críticas.
ante la evidencia se acaba el juicio. Tu honestidad en lugar de tu trabajo es una barrera contra la crítica, contra la malicia, contra el chisme, contra lo que se te ocurra. Ante la evidencia se acaban las palabras, porque el hombre estaba sano delante de ellos y nadie podía decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y se pusieron a hablar entre ellos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue mucho más entre el pueblo, vamos a hacer una medida cautelar. Los amenazamos para que no hablen de acá en adelante a hombre alguno en este nombre. Digamos, muchachos, está bien, nosotros lo reconocemos, pero ahora quédense en el molde porque... Y llamándolos, los intimaron de que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Hay que estar ahí. Hay que estar. Yo siempre digo para mí, las pocas cosas que he pasado extremas en mi vida, hay que estar. Uno puede prepararse para situaciones, pero hay que estar. Porque en el caso de Pedro y Juan, que los habían asustado y lo habían puesto preso, no era chiste, hermanos. Le dijeron, muchachos, está todo bien, admitimos que Jesús estuvo con ustedes, admitimos este milagro que no entendemos, pero el hombre está acá parado, sí que sano está. Nosotros los vamos a dejar ir, no lo vamos a tener preso ni a torturarlos, pero déjense de hablar de este Jesús. Una reacción puede ser, gracias Señor, tú oíste nuestra oración, los hermanos están con nosotros para que salgamos en libertad, lo tomamos como de tu parte. Ya está. Y no estaría mal, ¿no? Porque... Pero sin embargo, ¿qué dijeron Pedro y Juan? Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen ustedes si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y acá está la importancia de tener una buena relación con Dios, para ver y para oír. Porque todos aquellos que en alguna circunstancia de nuestra vida hemos tomado el reino bien puesto y lo hemos aplicado, aún con todas las cosas adversas, podemos decir que Dios tiene razón. Y podemos hablar de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, y cómo Dios ha respaldado nuestra fidelidad a su nombre. Entonces ellos los amenazaron y los soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Puestos en libertad, ¿qué hicieron? Vinieron a los suyos. ¿Quiénes eran los suyos? La iglesia, que estaba reunida orando por ellos. Vinieron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. ¿Qué es lo que les habían dicho? No hablen más de parte de Jesús porque les va a ir peor. No hagan alboroto. Quédense tranquilitos y no molesten. Y no hablen de ese hombre. Y ellos, los hermanos, habiéndolos oído. Y esta es la importancia, hermanos, que tiene el cuerpo de Cristo. Anoche decíamos en los varones, yo les decía, que la importancia que cuando nos juntamos,
uno puede atraer no solo los testimonios que hablan positivamente, sino los otros en los que estoy en problemas, en los que estoy bajo fuego cruzado, en los que me siento desanimado porque el ambiente hostil en el que vivo a veces parece que me supera. Porque ellos, Pedro y Juan, salieron de allí, de la cárcel, y les contaron a la iglesia, a sus hermanos, las amenazas, los insultos, lo que pensaban hacerles si ellos seguían hablando. Y dice, y ellos, habiéndolo oído, no dijeron, bueno, pobres hermanos, vamos a orar para que Dios los guarde, por un tiempo los vamos a esconder para que no... Ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron. ¿Qué dijeron? Yo digo, pusieron las cosas en su lugar. Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan los pueblos, las gentes, y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente, y eso lo podemos ir decir nosotros de nuestra sociedad actual, verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu Hijo Jesús, a quien ungiste. Acá dice Herodes y Poncio Pilato, pongan en nombres modernos. Con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. No es que no nos importan las amenazas. Claro que importan, porque uno pone en la balanza, ¿no? Yo me acuerdo de algunas cosas de mi vida, decía, Señor, ¿valdrá la pena esto? ¿En quién se va a enterar lo que hago? ¿En nombre de quién me estoy jugando? Claro que importa la presión. Pero mira, Señor, ahora sus amenazas. Y esto me encanta. Y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Saben, hermanos, yo espero el tiempo difícil. Espero el tiempo de presión social sobre nosotros. No soy un loco, pero créanme, yo estoy esperando del Señor tiempo de refrigerio. No quiero volver a la renovación de hace 40 años porque Dios nunca repite las mismas cosas. Pero sí hago una lectura, quizás superficial, de mi vida y de la iglesia de hoy. Digo, la iglesia no está siendo probada, no está siendo exigida, nadie nos prohíbe predicar. ¿Y eso en qué resulta? De que no pasa nada, o pasa poco. Cuando la presión viene y los hombres y mujeres del Señor buscan ser llenos de su Espíritu Santo, surge este clamor. Mirá, Señor, lo que nos pasa, mirá lo que nuestros hijos sufren, mirá lo que los matrimonios están pasando, y concédenos que con más denuedo hablemos de Jesucristo. Porque solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Amén. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Y acá viene la parte que yo estoy esperando. Y creo que ustedes también. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Yo creo que no hay que esperar una campaña de anacondia. Bienvenido sea, y Dios los bendiga y los fructifique. Pero yo entiendo que la iglesia de Jesucristo va a tener que despertarse. Claro, cuando uno está tranquilo y está cómodo, en mi casa aparecieron varias goteras. El otro día vino mi nietito, porque con Katy pusimos una bañera de plástico arriba de la alacena porque se nos llovía el techo. Y él vino y dice, como que ella tenía que ir a bañar ahí arriba. Miraba el chiquitito, el rubio, ¿no? Digo, te voy a meter ahí arriba.
Si no llueve, no me doy cuenta. Pero el día que llueve hago lo que tengo que hacer, la emergencia. Y yo estoy esperando. No es que lo estoy esperando yo, es como va el mundo, ¿no? La vida. Donde el día que nos pregunten, ustedes en nombre de quién hacen lo que hacen. Porque Halloween es una pavada. No incomoda a nadie. Pero la ética, la conducta, que va a ser conciencia de reproche hacia los demás, eso les va a causar problemas. Y ahí se va a acabar la tolerancia, se va a acabar todo, porque nosotros vamos a decirles únicamente en Jesús hay salvación, no en otro nombre. Sin mezclas. De Jesús puro. Y cuando hubieron orado en este sentido, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Yo no soy masoquista, la vida me gusta mucho, siempre he tratado de no sufrir en forma innecesaria y lo seguiré haciendo, pero yo sé que está previsto que los cristianos tengamos que padecer persecución, de la manera en que Dios la imponga. Cuando ocurra, algunos hemos pasado en forma individual, otros están pasando, pero cuando ocurra, ¿qué vamos a hacer? Vamos a acudir a nuestros hermanos. Hermanos, miren lo que está pasando. Y vamos a rogar que los hermanos oren por nosotros y pidan a Dios por nosotros para que combatan más de nuevo, entusiasmo, con más energía. Hablemos de ese nombre, el único nombre en el que la gente puede ser salvo. Amén. Porque no se trata de gobiernos, Yo lo voy a decir cuando hablé de esto. Ahora el gobierno está apurando la sanción del Código Civil. Pero la oposición no quiere. Ya ha prometido que si ganan, lo van a derogar. Yo, qué bien. No lo van a derogar porque moralmente es una porquería. Es porque lo dejaron afuera de la discusión. La misma oposición tampoco tiene objeciones morales. No importa el color del partido que gobierna, hermanos. Hay dos reinos. El reino de las tinieblas y el reino del Señor. Amén. Y no son compatibles. Porque dijo Dios a través de Isaías 33:22. Dios es nuestro legislador. Por eso dijo Pedro y Juan, ustedes juzguen si es menester obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Qué ley vamos a obedecer? ¿La que te dice matá, porque la ley lo permite? ¿O Dios que dice no matarás? Dios es nuestro legislador. Dios es nuestro Señor. Él es nuestro juez. Él mismo nos salvará. Así que yo estoy animado, hermanos. Porque la verdad estoy esperando que la iglesia levante la cabeza, juzgue conforme a lo que Dios dice, lo que nos pasa. Con la confianza que Él dijo, vayan y hagan discípulos. Porque al predicar en el nombre de Jesús, hay gente que se va a convertir al Señor. Los tenemos que discipular. Y la confianza hasta que Él dijo, y yo estaré con ustedes todos los días hasta que esto explote. Que no sabemos cuándo va a ser. Yo quisiera que no sea en mi generación. Amén, hermanos. Así que nos animamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Una vez más, ¿cuántos dicen gloria a Dios? Claro que sí. Gloria sean dadas al Señor. Amén. Que el Señor nos bendiga. Pensemos en esto. A veces a mí me gusta mucho, ustedes vieron el análisis de la sociedad, lo que pasa. Y a veces me pregunto, ¿no será mucho? Pero ustedes leen Romanos 1, Romanos 2, Romanos 3. ¿Y qué está haciendo Pablo? Un análisis de la sociedad. Papito. Y el análisis es severo, Porque junto con el análisis viene la respuesta de Dios, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén.
Hoy los más grandes pecadores pretenden que la iglesia cambie para que ellos estén contentos. ¿Qué vamos a hacer? Mira, Señor, sus amenazas y concede que con más denuedo hablemos en el nombre de Jesús. Amén.